Bienvenidos a Entrevista Buenos Aires el día de hoy para presentarles una nueva entrega para nuestro portal y en este caso para hablar con Claudia Beatriz Ormachea. Claudia nació el 22 de enero de 1959, es miembro de la Cámara de Diputados de la Nación desde el 2019 por el Frente de Todos, es una reconocida dirigente sindical de la Asociación de la Bancaria, donde además es secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad. Y es psicóloga social. Claudia, te saludo, buen día y te agradezco muchísimo esta oportunidad de charlar. No, Juan, yo te agradezco, buen día, porque la verdad el agradecimiento es mío de que vos me permitas tener a través tuyo el contacto con tanta gente querida de Ameguino. Sigue siendo mi lugar, mi pueblo, el lugar donde nací, donde tengo todos los seres queridos, así que yo te lo agradezco a vos. Claudia, ¿quiénes son tus padres? María Celina Stermel, que creo que debe haber sido no solo mi mamá, sino la maestra de casi todos los almeguinenses, junto con Teresita, con Nélida, y mi papá Alberto Ormachea, que realmente falleció cuando yo era muy chica, tenía 9, pero bueno, yo también sé que en el pueblo hubo gente que lo quiso mucho, y que compartió cosas que por ahí yo no pude compartir, pero que después me llegaron con el tiempo. ¿Y venís de una casa peronista o cómo fue que abrazaste la causa? No, no vengo de una casa peronista, al contrario, papá era radical, radical, radical comprometido, en épocas que entre el peronismo y el radicalismo no era fácil ser opositores. Lo que ocurre es que al morir papá tan joven, para nosotros la figura de Cristina, mi hermana, eh, pasó a tener un peso muy importante. Y Cristina estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando sociología en Buenos Aires, y cuando fue la elección de Cámpora, no me voy a olvidar nunca, llegó a las 7 de la mañana, como llegábamos todos los estudiantes que llegábamos de Buenos Aires con la empresa Rojas, y entró a Sí. casa y le dijo a mami, voy a votar a Cámpora. Y se armó un quilombo, y mi mamá, pero no sé los días que no le habló, pero con Adriana siempre decimos que como para nosotros Cristina era una figura de mucho peso, era nuestra hermana mayor, pero era la que estaba en Buenos Aires, la que estudiaba, ahí yo digo que nosotros dijimos, pucha, si ella va a votar a Cámpora, el peronismo no es tan malo. Y creo que a partir de ahí iniciamos un camino, particularmente yo, porque Adriana por ahí hizo otros caminos, igual después, y sí abracé la causa del peronismo. ¿Y te viniste, hiciste el secundario en Ameguino y te viniste para Buenos Aires o La Plata a estudiar psicología No, a social? La Plata, como, viste que en esa época directamente hacíamos el secundario sabiendo que el paso siguiente era la universidad, ¿no? Digamos, a todos aquellos que de alguna manera mamá hizo un gran esfuerzo, la verdad, un gran esfuerzo para mandarnos a todas a estudiar, y bueno, sí, vinimos a La Plata en una época muy dura. Vos pensás que yo vine en el 77, plena dictadura. Veníamos de un pueblo chiquitito, un pueblo donde todos nos conocíamos, absoluta confianza, a una ciudad donde para entrar a la facultad nos ponían una fal al lado de la cabeza para pedirnos el documento. Épocas para mí muy duras, épocas eh, que a mí no me gustaría que se volvieran a vivir bajo ningún punto de vista, ni los jóvenes, ni en su momento mis hijas y mucho menos mis nietos. Creo que la libertad de poder elegir, de poder saber que tenés los derechos civiles, los derechos constitucionales, que se te respeta la posibilidad de opinión
Quizás a mí me quedó una gran marca de esa época. Perdimos seres queridos, lo perdimos a Rodolfo en ese momento y me parece que como pueblo uno debe tener memoria eh, de esas cosas que nos ocurrieron para que no vuelvan a pasar para nadie. Así que nos vinimos a La Plata, estudiábamos en La Plata, yo quería seguir psicología, que sin lugar a dudas fue la carrera que me hubiera encantado desarrollar, pero en esa época la dictadura había cerrado sociología, psicología, entonces empecé historia. Hasta tercer año que me casé y me volví al pueblo y viví 4 años en mi pueblo hasta que volví otra vez a La Plata. Y ahí comienza tu camino en el sindicalismo, curioso, ¿no? Porque venís de una casa radical y abrazás la causa peronista, y dentro del sindicalismo, donde el patriarcado por lo menos estaba siempre presente, o había algunos casos donde las mujeres se avisoraban, vos ocupás un lugar preponderante en la bancaria. ¿Cómo sucedió? No, a veces siempre lo charlábamos con Adriana y con Cristina. Eh, no sé si fue lo que era papá, a pesar de haberlo disfrutado poco tiempo, pero de alguna manera, y también lo luchadora que era mami, aunque parecía una persona mucho más débil con otra época, con otra formación. Pero todas, en nuestros lugares de trabajo, todas tuvimos como una participación en lo que fuera lo social. Cristina, desde en los colegios, desde su actividad como asistente social, con los barrios, con los chicos, con los que necesitaban, con Adriana en el Instituto de la Vivienda, que también con la preocupación de la vivienda, la preocupación de sus compañeros. Y bueno, y en el caso mío, yo no me voy a olvidar nunca que estando en Ameguino, en la sucursal de Ameguino, que no es como ahora que teníamos las novedades al día, al momento, al segundo, se decía que había paro nacional y yo me sentaba en la cocina y paraba. Y si vos me preguntás hoy en razón de qué, yo sabía que tenía que parar porque era por un derecho que nosotros estábamos peleando. Y cuando llegué a La Plata, al poquito de tiempo estar en La Plata, yo ya venía con Ayelén muy chiquita y con Ailín, que nació al poquito tiempo en La Plata, me pidieron si podía prestar el nombre para participar en una lista con compañeros que yo recién conocía, y yo dije que sí. Y empecé de abajo, empecé siendo la última delegada y después empecé a participar, te quiero decir, siempre dentro del banco. Primero lo hice mucho dentro del Banco Provincia, me costó vivir o me tocó vivir en el banco cosas importantes, con la caja de jubilaciones, con la defensa del banco, el abrazo al banco para que el Banco Provincia no fuera privatizado y no lo metieran dentro del Banco Nación. Me tocaron cosas, y bueno, y cuando a mí me gustaba, y lo hice siempre con muchísima convicción, y sobre todo para mí siempre fue un orgullo ser sindicalista. Ujú. Eh, a mí no me pesa cuando hacen la crítica y hablan de los gordos, de la CGT, de los que se enriquecen a partir de esta actividad. Bueno, yo trabajo con gente que le dedica a la defensa de los compañeros, de la situación, de la precariedad muchas veces del trabajo, y yo me he sentido siempre orgullosa de lo que soy y de lo que hago, y puedo recorrer los bancos sin tener ningún tipo de problema, y me sigue gustando lo que me tocó hacer. Y después digo, yo soy una mujer del cupo, porque la realidad es que vengo a la nacional por el cupo femenino.
Y un poco entro como candidata a diputada también por ser mujer y en esta necesidad de las listas de cubrir con las mujeres, que nos ha tocado a muchas mujeres, no porque el cupo sea lo que nosotros pensamos como ideal, porque para nosotros lo ideal es la paridad, pero nos ha dado la oportunidad a muchas compañeras de participar, de estar en lugares donde uno puede opinar, puede transformar. Y así llegué a la Nacional, primero en otra secretaría, pero cuando Sergio crea la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad, me plantea que él quiere que la lleve yo adelante, y bueno, fue una experiencia muy, pero muy linda. Es una experiencia porque todavía yo tengo 2 años y medio más en la secretaría, pero fue bucear en las cosas que a mí tanto me han gustado, como los temas de techo de cristal, de igualdad de oportunidades, la no discriminación, la inclusión de personas trans, travestis, el poder hablar de las distintas masculinidades, hacerlo con gente que me enseñó mucho, mucho, y a nivel federal, porque la Secretaría trabaja con las 53 seccionales del país. Ahora nosotros creamos la primera escuela sindical de género en el mundo, junto con el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de la Mujer, el CONICET, la universidad y la bancaria. Y ahora con Claxo nos vamos a América Latina con esa diplomatura. Bueno, esas experiencias, esa posibilidad de dar una herramienta, un instrumento, pero además de aprender uno, bueno, fue de las mejores cosas que me pasó en la vida. Y justamente antes de comenzar la entrevista, me comentabas que, bueno, estabas un poco cansada por la maratónica Sí, sí, sí. sesión de ayer de la Cámara de Diputados, y hablando de cuestiones de género, sacaron una media sanción, ya tiene el proyecto de violencia de género digital. ¿De Y qué tal. trata este proyecto, Clara? Y bueno, a mí me parece que el tema de violencias se va profundizando, se van tomando las distintas formas de la violencia. No solo hablamos de la violencia de género, no solo vamos y pensamos en la manifestación más profunda de la violencia, que es los femicidios, sino que aparecen otras formas de violencia que tienen que ser miradas, que tienen que ser trabajadas, donde necesitamos que los varones entiendan que sin la transformación de los varones, las mujeres y la diversidad, no podemos seguir profundizando el cambio cultural, porque las mujeres todas, en su mayoría, se forman, estudian, se capacitan, se analizan, pelean por sus propios espacios, pero no pelean en contra de, sino que pelean el espacio que les corresponde dentro de la sociedad. Y a los varones todavía les cuesta reconocer la parte que tienen que hacer con esto, porque el sistema patriarcal nos determina a todos, a mujeres y a varones, nos da los roles que debemos llevar adelante, cómo, cuál es nuestra actitud, qué se espera de nosotros en la vida, desde un sistema patriarcal que realmente a nosotras y a la diversidad le ha hecho mucho daño, pero también le ha hecho mucho daño a los varones. Yo voy a profundizar estos 2 años y medio el trabajo sobre nuevas masculinidades. Pero hablar de nuevas masculinidades es hablar de también sacarle una mochila de encima a los varones que creen que la virilidad pasa por ser el gran macho, por no llorar, por no emocionarse, por tener que ser el proveedor, y muchas veces entender que la mujer o su familia es propiedad de ellos. A mí me parece que para poder buscar una sociedad más justa, para
para terminar con esta cuestión aberrante de los femicidios, que no solo se cometen contra las mujeres, sino que el daño a veces, no solo lo que se les produce, pero muchas veces se provoca la muerte de los hijos. La verdad, no podemos seguirlo permitiendo. Y yo siempre le planteo a mis compañeros, ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué piensan cuando se mata una madre, una hermana, una tía, una hija? Porque nosotros necesitamos que se involucren y se marque una diferencia. De la misma manera que necesitamos que el Estado cambie su forma, porque el Estado también es patriarcal, porque no puede ser que la mujer vaya 1, 2, 10 veces a hacer una denuncia y después que la matan digan, sí, ya había denunciado. Hay responsabilidad del Estado de no haberle dado una respuesta. Ni desde muchas veces los lugares donde se hace la primera denuncia y tampoco con la celeridad que debe responder la justicia para no llegar a la muerte de esa persona. Que ya ahí no puedes hacer nada. Además, a mí me ha tocado vivir con muchas personas que viven violencia y la situación es totalmente destructiva para esa persona. Pierde el sentido de su autoestima, su fuerza, bueno, y a veces no solo te mata una bala o cualquiera de los métodos, sino que no te permiten vivir. Y a mí me parece que no hay ningún derecho, que tenemos que tener la posibilidad, que las mujeres hacen una parte importantísima en la construcción, hacen una parte importantísima en la construcción de nuestro país y en el sostenimiento de la economía de nuestro país. Y no puede ser que nosotros no podamos avanzar sobre este tema. Y en cuanto a esta cuestión, legislativamente, respecto al mandato que dicta la Constitución para el legislativo de legislar positivamente en el campo de la real igualdad de oportunidades, como dicta el 75, inciso 23 de la Constitución, ¿cuánto falta caminar, Claudia? Mira, yo creo que se ha avanzado mucho. Yo hace poquito me hacían un grupo de compañeros la misma pregunta, porque a veces duele, a veces sentís, sobre todo después de la pandemia, sentís que hemos retrocedido, que hay que volver a tomar un nuevo impulso, volver a posicionarse, volver a tomar los lugares. Yo, por ejemplo, y me permito quizás por la trayectoria, por la edad que tengo, les decía hace poquito, yo estoy enojada también con la política porque digo, ¿por qué no hay un búnker de mujeres? ¿Por qué los búnkeres donde supuestamente se negocia y se arman las listas son de varones? ¿Por qué las mujeres, cuando hay mujeres que son dirigentes, que tienen gestión, que han demostrado conocimiento, que han puesto su vida al servicio de esta cuestión, no están en esos lugares donde se arma la lista, donde se toman decisiones? Y no lo estoy diciendo partidariamente, no lo digo por un partido político, lo digo como una costumbre de la política. Yo creo que las mujeres no vamos a lograr terminar de transformar esto, además, si no estamos en los lugares donde se toman decisiones, donde ponemos nuestra mirada, donde decimos lo que nosotros pensamos y exigimos que se nos trate en las mismas condiciones. Ahora, por otro lado, vos me preguntás, y hoy en el Banco de la Nación Argentina, nosotros en esto de trabajar la inclusión de las personas trans travestis, tenemos 150 trabajadores trans travestis dentro del Banco Nación. Y a mí me pueden preguntar, y yo con la mano en el corazón les digo, si hay personas perseguidas, si hay personas discriminadas, asesinadas, golpeadas, excluidas de la sociedad, esas son las personas dentro de la diversidad trans, travestis, transexuales, las más sufridas, las más precarizadas, las que quizás una parte de la población piensa
que se prostituyen porque les gusta. No, se prostituyen porque es la única forma que tienen para sobrevivir, la única forma en que tienen para comer, no es la que eligen. Entonces, el resto de la sociedad tiene que trabajar para que esas personas también tengan derecho a un trabajo, como lo tienen los jóvenes, como lo tienen los chicos que hoy sufren la pobreza, porque seguramente me van a preguntar, Claudia, perteneciendo al Frente de Todos, vos sabés que hay un número de pobres, sobre todo en jóvenes y en niños. Sí, es cierto. Sí, es cierto que hay una población que está sufriendo y que salimos de una pandemia y salimos de una sequía y salimos del peso de una deuda con el Fondo Monetario Internacional, que todavía no salimos, que sí hace que una gran parte de nuestra población esté sufriendo todavía hambre. Bueno, esas son las cosas que como argentinos y argentinas tenemos que trabajar. Tenemos que elegir el modo de país que queremos. Si queremos un país para todos o queremos un país para pocos. Yo quiero un país para todos. Yo quiero un país donde el trabajo no signifique dignidad y libertad. Yo trabajo para eso. Puedo estar equivocada, partidariamente me pueden hacer las críticas que quieran hacerme, pero yo creo que existe la posibilidad de vivir dentro de un país que nos incluya a todos. Y bueno, mientras me dé y mientras tenga la posibilidad, ese es mi camino. En la Cámara de Diputados, mi trabajo ha sido en representación de los trabajadores y las trabajadoras. Yo fui por eso, voy desde el mundo sindical, y las leyes que he presentado y trabajado tienen que ver con cambiar la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, mis leyes fueron sobre teletrabajo, sobre violencia laboral, sobre reducción de la jornada laboral, sobre cuidados. Creo que todas están íntimamente entrelazadas. Creo que trabajadores y trabajadoras tenemos que mirar el avance de la tecnología. La tecnología nos va a traer muchas cosas buenas, pero también vamos a tener que prepararnos para poder reconvertirnos como trabajadores y como trabajadoras a las nuevas formas del trabajo, para no perder Justamente, puestos de trabajo. Cuidado. justamente Claudia, me das pie para preguntarte respecto de lo que hoy en Europa ya lo tratan y lo regulan, que es la inteligencia artificial. Yo sé que hay algunos proyectos de universidades que están trabajando para regularla en ese ámbito. ¿Cómo ves vos el futuro en cuanto a leyes protectoras para los trabajadores y trabajadoras respecto a este tema? Bueno, nosotros estuvimos discutiendo justamente esta semana y empezamos con informativas la próxima respecto a lo que significa el tema cuidado. ¿Y por qué digo el tema cuidados? Porque está íntimamente relacionado el avance de la tecnología con el teletrabajo, el famoso home office, que quizá en Ameguino no se nota, en el interior tampoco, pero sí ha sido muy importante en las grandes capitales o en las grandes ciudades, y esto nos trae aparejado cuestiones ventajosas, pero también para los trabajadores nos trae muchísimas dificultades porque nos aísla, nos hace perder el sentido o la identidad como trabajadores a partir del vínculo solidario con el otro, a partir de sentirte que perteneces a un lugar o a un grupo de personas. Eso, con el avance de la derecha, con una derecha que viene por los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de la sociedad, no lo digo yo, lo dicen los propios dirigentes sin ocultarlo, cuál es el camino que van a tomar, con qué velocidad lo van a hacer, qué significa el achicamiento del Estado y qué significa la quita de derechos para trabajadores y trabajadoras. Bueno, no lo invento yo. Hay que leer el diario, hay que escuchar la radio, escucharlos a los distintos protagonistas de la política.
para saber de lo que significa. Ahora, en el caso de nuestra organización sindical, se creó una universidad, Bancar se llama, donde con una universidad nuestro sindicato hace convenio para tener distintas diplomaturas, distintos trayectos formativos, distintas capacitaciones para que los bancarios y las bancarias y sus familias puedan formarse con títulos universitarios para poder, en el avance de la tecnología, estar preparadas con nuevas herramientas para enfrentar esos cambios que vienen en el futuro. Y para defender lo que significan para nosotros los puestos de trabajo. Y eso tiene muchas cosas en común, porque hay que pelear y regular la fintech, para que la fintech no se quede con el trabajo de los bancarios y las bancarias, pero se queda con el trabajo porque no cumplen con ninguna de las normativas que tiene que cumplir ningún banco. Esta es la verdad. Para ellos el negocio es gratis, es negocio de mucha plata, pero gratis. Evaden por todos lados. Entonces, en la Cámara también se camina desde tecnología. Te digo, en el caso mío, nosotros tomamos el tema de teletrabajo, tomamos el tema de cuidar. El Poder Ejecutivo mandó un proyecto de cuidar en igualdad. Las diputadas, aún las diputadas del Frente de Todos, no estuvimos de acuerdo con ese proyecto, lo debatimos mucho con el Ministerio de Mujeres. Creemos que el cuidado debe ser tomado como un trabajo. Y cuando digo que el cuidado debe ser tomado como un trabajo, tiene que ser digno, tiene que ser pago, tienen que reconocerse el trabajo, porque significa un porcentaje muy alto del Producto Bruto Interno que sostienen las mujeres con el trabajo de cuidado para que otros puedan desarrollar el trabajo productivo muchas veces. Entonces, trabajamos también sobre eso y yo trabajé mucho sobre reducción de la jornada laboral, porque sin lugar a dudas una ley no te va a dar puestos de trabajo. Los puestos de trabajo vienen a partir del proyecto económico de país que vos lleves adelante. Si vos vas a desarrollar la producción, si vas a desarrollar las pymes, si vas a agregar, si vas a llevar valor agregado al campo, vos vas a generar nuevos puestos de trabajo. La ley lo único que te va a hacer es permitir una mejor distribución de los puestos de trabajo, pero además te va a permitir otra vida para trabajadores y trabajadoras, con más tiempo libre, con tiempo para sus relaciones familiares, sociales, para capacitarse, para participar en su comunidad. Creemos, el mundo camina hacia eso, no es que nosotros descubrimos la pólvora. Las pruebas se están haciendo en Islandia, en Alemania, en España, en En Colombia. Brasil También, creo que se está ejecutando. todas con muy buen resultado. Y cuando hablo de muy buen resultado, no es que el resultado sea bueno para trabajadores y trabajadoras. Está demostrado que el resultado también es bueno para las empresas. Bueno, tenemos que seguir trabajando en conjunto. Esto nosotros lo hacemos a través de informativas, donde nos juntamos con los representantes de los trabajadores, con los representantes de las pymes, de las empresas, buscando ese punto en común, ese consenso, ese equilibrio, donde la ganancia no vaya siempre para un solo lado, para que se vuelque en la sociedad, que también es parte de la que la produce, porque las innovaciones tecnológicas las piensan personas, las piensan estudiantes, las piensan los científicos. Bueno, tiene que volver hacia la sociedad. Claudia, te meto en el terreno político y en la campaña electoral que ya estamos viviendo todos, ¿no? ¿Te sorprendió la fórmula Massa-Rossi? Eh, no, no. Por ahí me sorprendió más Rossi, no Massa.
Creo que es un momento muy particular de la Argentina, donde cuando nosotros hablamos de trabajar en unidad, uno necesita políticamente ampliar a quienes se dirige y a quienes suma y con quienes busca consenso. Creo que eso tiene que entenderlo la sociedad. Creo que la sociedad tiene que entender, tiene que dejar de lado el famoso antikirchnerismo. Tiene que pensar en buscar que la Argentina se vuelva un país donde todos tengamos derecho a vivir dignamente. A mí me parece que Sergio trabajó mucho para eso, pero trabajó en el marco de un frente, sobre todo de una parte del frente, que aún en una situación muy complicada del país, porque la situación está todavía muy complicada, porque la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional es una deuda que nos ahoga a todos los argentinos y las argentinas. Esta es la realidad. Y el equilibrio y la búsqueda de eso no es fácil. Creo que se ha llevado una política adelante de apertura hacia otros mundos, hacia otros lugares, que tenemos que salir del centralismo de Estados Unidos nada más. Creemos que el mundo ha cambiado, y eso con el tiempo se va a ver, se va a volver, pienso que un beneficio. Creo que tenemos que volver a fortalecer Latinoamérica, y tenemos que cuidar fundamentalmente mucho de la riqueza que nosotros tenemos en nuestro país. Porque los argentinos y las argentinas tenemos que pensar que nosotros tenemos lo que todos los países tienen: litio, energía, agua. Solo basta con mirar lo que está pasando Uruguay hoy. Solo con mirar Uruguay hoy, teniendo 10 días por delante nada más de agua potable. Bueno, creemos que cuando pasan cosas como lo que pasó en Jujuy, hay que mirarlo bien, hay que analizarlo bien. No hay que leer nada más que Clarín y La Nación, ni solo mirar TN. Creo que hay que buscar otras opiniones, así como nosotros leemos todos los diarios. Tenemos que buscar otras opiniones, tenemos que buscar qué significa la tierra de los pueblos originarios de Jujuy. ¿Por qué queremos la tierra? ¿Por qué se quiere la tierra? Pues está el litio. Porque en esas tierras hay litio y porque se pretende sacarlos para poder llevar adelante una explotación de eso, que en realidad tiene que ser en beneficio de todos los argentinos, porque las riquezas naturales son de todos los argentinos y las argentinas. Entonces me parece que tenemos un país hermoso, una sociedad hermosa. Yo elijo este país para vivir, elijo este país para vivir con mis hijas y con mis nietos, pero creo que nosotros tenemos que ser una sociedad responsable y comprometida, y que no tiene que ver con lo partidario. Yo toda mi vida he trabajado con peronistas, radicales, gente de izquierda, porque a mí me tocó hacerlo en el sindicalismo, no hay una línea nada más. Sí, sí, Bueno, claro. encerrábamos en la cocina de la comisión y nos matábamos, pero después salíamos y hacíamos lo que teníamos que hacer, que era trabajar por nuestros compañeros. Bueno, creo que la sociedad tiene que poder pensar en esa línea. Tiene que pensar en no perder derechos, tiene que pensar en defensa propia. Tiene que pensar que solo una vez nos vendieron espejitos de colores y no cumplieron. No cumplieron. Entonces, me parece que desde ese lugar nosotros tenemos la posibilidad de construir un país mejor. Yo, vos sabrás, soy, bueno, no estoy con las ideas ni de Macri. Creo que lo que está planteando Silvina, me sale Silvina Bullrich,
y Larreta se están peleando por quién es más duro, quién va a ser más duro con la sociedad, quién iba a ir más rápido en achicar un Estado. Y cuando vos decís que vas a achicar un Estado, tenés que decir qué le vas a proponer a la gente, qué vas a hacer con la gente. Cuando vos vas contra los maestros, vos tenés que decir por qué vas contra los maestros y qué le vas a dar a esos maestros que merecen vivir dignamente, que merecen tener un sueldo como corresponde porque son los que forman la sociedad del futuro, son los que nos transmiten valores, lo han hecho toda la vida, la transmisión de los valores. Nos tienen que decir cuál es la oportunidad que le van a dar a los jóvenes, o todo lo que le van a dar es lo de la meritocracia y el individualismo. Me parece que es tiempo de darnos una oportunidad como argentinos, de saltar muchas de esas vallas que nos imponen los medios, que nos imponen figuras que tienen intereses propios, pero que no nos dejan pensar como pueblo. A mí me parece que es no sé, un momento muy difícil, muy complejo, donde la gente ha sufrido mucho, donde salir de la pandemia ha sido muy doloroso, porque no solo se perdió vidas, se perdió gente querida, sino que además hubo gente que se quedó sin nada a partir de la pandemia. Entonces, me parece que hay que repensar ese tiempo, que la pandemia nos tiene que, repensar la pandemia nos tiene que hacer mejores personas, porque uno se da cuenta cómo de un momento para otro la vida se te puede dar vuelta y no saber para dónde salir. Y sin embargo, de alguna manera fuimos pudiendo reconstruir y salir juntos. Y hubo gente que fueron los docentes, que fueron los de la salud, que hasta fue muchas veces seguridad, que pusieron todo para que la sociedad pudiera salir adelante. Bueno, nosotros no nos podemos olvidar de eso, no podemos olvidarnos la cantidad de médicos y enfermeras que murieron nada más que para poder darnos una salida o una esperanza de vida a muchos de los argentinos y argentinas. Me parece que el discurso de odio no sirve hacia adelante. El discurso de odio no genera personas mejores. Sirve solamente para intereses de algunos pocos, no para los intereses de toda la comunidad. A mí me tocó estar ayer en el Congreso con el chico de 17 años que perdió el ojo por el disparo de una bala de goma de un policía directamente a la cara. Ustedes no ignoran y ustedes saben perfectamente que en Chile, cuando la represión en Chile ahora, antes del gobierno de Boric, la policía disparaba a la cabeza y a la cara. Y hubo mucha gente que perdió la vista, que perdió un ojo. Bueno, ese método se repitió en la represión en Jujuy, en una represión que se hizo sobre docentes, sobre gente de la salud y sobre los pueblos originarios. Porque todo lo demás que venden es un armado con pruebas puestas la mayoría de las veces. A mí me tocó escucharlos ayer en vivo y en directo, sin poder ofrecerles mucho, porque ustedes saben de la responsabilidad que significa la constitución dentro de una provincia y la independencia de una provincia para resolver conflictos que pertenecen a esa provincia. Pero a mí me produce mucho dolor que el pueblo jujeño esté peleando por sus derechos, por nuestra soberanía, por las riquezas que nos pertenecen como país y lo estén haciendo solos. A mí me parece que no es justo que eso suceda, porque ellos también tienen familia, tienen hijos, tienen nietos y tienen el derecho a defender sin que sean reprimidos, porque la verdad que quizás tiene que ver con los que vivimos la época de la dictadura. Yo cuando veía las camionetas sin patente romper las puertas de la casa
y sin orden judicial entrar y llevarse la gente de adentro de las casas, me hizo acordar a la peor época que viví en mi historia, en la historia de mi vida. No porque lo pasé en carne propia, pero te vuelvo a repetir, lo viví de gente conocida, de amigos, Ujú. gente a la cual yo quería mucho, mucho. Entonces, yo no quiero que vuelva a pasar en la Argentina eso, que se permita que se vaya sobre la libertad de las personas. A mí me parece que no es justo, que lo tendríamos que repensar mucho y pedir que la violencia pare, que se busquen las soluciones desde otros lugares, que se busque a través del diálogo y no a través de la violencia. Así que, En bueno, parte, en parte en la entrevista creo que me has respondido a la próxima pregunta, pero ¿qué se juegan los trabajadores en la próxima elección? mucho, mucho. Y no lo digo por pertenecer a, una, a un frente. Lo digo porque a mí me toca escucharlo cada vez que estoy en la Cámara. Me toca escuchar lo que proponen. Me toca escuchar decir la necesidad de achicar el Estado. Que nadie habla de que el Estado tenga que agrandarse, pero se olvidan, por ejemplo, hablan de los famosos planes sociales, de los que no quieren laburar, y se olvidan que fue Macri el que aumentó exponencialmente el número de los planes sociales. Bueno, basta con ir a las fuentes, basta con ir a ver el número de planes sociales que había en el 2015 y ver el número de planes sociales que había en el 2019. No es un invento, no es algo que uno utiliza partidariamente, es un hecho de la realidad que puede constatarse. Cuando dicen que no se va a poder manifestar la gente. Cualquier país que se jacta de ser un país democrático sabe que tiene que haber libertad para requerir, para defender derechos. Bueno, por supuesto que hay otros medios. Nosotros nos sentamos siempre primero en el Ministerio de Trabajo, debatimos en el Ministerio de Trabajo, debatimos con las cámaras de los bancos. Bueno, se llega por ahí a tener que salir a la calle, pero en última instancia, digamos, a mí me parece que basta con, bueno, escuchar lo que se transmite, la transmisión de una sesión en la Cámara de Diputados la puede seguir cualquier argentino y argentina. Y con solamente escuchar los discursos, nos vamos a dar cuenta desde qué lugar se para cada uno, quién plantea un discurso de odio, quién plantea la proscripción de las personas. Yo digo, ¿por qué nosotros tuvimos que aceptar que se pudiera el intentar asesinar a una de las personas políticamente más importantes, sea de tu partido o no, en nuestro país y en el mundo, y la justicia hoy no haga nada? Porque ustedes saben que la justicia no hace con respecto a este tema nada. En cualquier otro país serio, democrático, la justicia hubiera investigado el intento de asesinato de una vicepresidenta. Y en nuestro país no se hizo. A mí me parece que eso es muy serio, que haya sido de nuestro partido como si hubiera sido de otro. No es una cuestión de elegir porque es de tu partido, no. Es una cuestión de elegir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no se debe llegar, porque son los derechos y son lo que le corresponde al otro. Yo, Sabes que, perdóname Claudia, sabes que justamente ayer escuchaba una entrevista respecto a Cristina Fernández Kirchner, eh,
a Juan Grabois por parte de Fontevecchia, Juan Grabois que va en las PASO contra la fórmula Massa de Unión por la Patria, ¿no? Y me pareció una cosa muy interesante la que dijo respecto a la pregunta que le hace Fontevecchia, ¿por qué Cristina, o qué sentía él cuando Cristina ungió primero a Scioli como candidato por el frente, después a Alberto y ahora a Massa? Y Juan Grabois respondió, porque creo que Cristina cuida la institucionalidad del país, cosa que Totalmente, vos has manifestado recién. ¿Y vos pensás de Cristina? totalmente. A ver, pueden decir lo que se les ocurra decir, pero yo digo, si hubo alguien que pudo entregarle más al país, incluso forjar eh, frentes, uniones que no estuvieron pensadas desde lo personal solamente, sino en beneficio de lo que el momento y el país necesita y el contexto político, económico, no solo nacional, sino mundial, necesita. A mí creo que no vamos a tener, creo que hubo quizás otros presidentes en nuestro país que también buscaron ese beneficio y sin embargo tampoco fueron acompañados y muchas veces fueron traicionados. A mí me parece que el pueblo argentino tiene que tener memoria en defensa propia, tiene que tener memoria para saber elegir, decidir y, y pensar que no te están proponiendo del otro lado formar parte del mundo que ellos viven. Porque en el 2015, cuando nos vendieron Espejito de Colores, mucha gente pensó que podía pasar a ser parte de ese mundo donde a través del mérito, a través del esfuerzo personal, se podía convertir en ellos. Eso no es así. Es una cuestión de clase. Ellos establecen una cuestión de clase. Vos no pertenecés a esa clase. Y lo mejor que nos puede pasar a la mayoría de los argentinos es entender que pertenecemos a la clase trabajadora, que tenemos derechos, que debemos defender los derechos, ir por más derechos, pero sobre todo tenemos que ir por pensar en vivir con dignidad, no solo nosotros. Porque yo siempre digo, yo he hecho mi vida, pero yo tengo la obligación de pensar por los que siguen, no solo por mis nietos, ni por mis hijas, sino por gente a la cual yo represento. Bueno, si los argentinos, por un odio visceral contra Cristina, porque muchas veces es un odio visceral contra ella, somos capaces de no pensar en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestra patria, en nuestra soberanía, en nuestros ríos, si no somos capaces de pensar en eso solamente por odio que fue instalado, que es todos los días instalado por los medios, repetido por los medios. A nadie le llama la atención que a los medios no les preocupe que se haga una investigación seria sobre eso. A nadie le interesa pensar por qué los medios se preocupan tanto por el femicidio ocurrido en Chaco, que ya la justicia actuó, que ya la gente está presa, que se sigue avanzando en la investigación, pero no les interesa pensar lo que está pasando en Jujuy. Digamos, somos todos adultos, todos tenemos espíritu crítico, todos tenemos la posibilidad de razonar y de pensar, y no es una cuestión partidaria, es una obligación personal analizar, pensar, discutir, mirar por detrás de la pantalla de un televisor que transmite. Yo quizás te estoy diciendo todo esto, para mí es un momento muy bisagra en nuestro país. Para mí es un momento que me preocupa mucho,
te diría, hasta me produce temor. No es cualquier momento, no estoy dando un debate político que podría sentarme y darlo con un radical o con uno de izquierda, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la vida, estoy hablando del derecho a vivir en libertad. Yo lo viví en el último momento, en los últimos tiempos de Macri, cuando peleamos sobre las jubilaciones. Yo viví en carne propia la represión nuevamente, con la gente montada arriba de las motos, pegando palo a mansalva a gente que ni siquiera estaba participando. O sea, a mí no me lo contaron, yo lo viví. Yo creo que la mano dura lo soluciona. Ahora, del otro lado me dirían, pero los robos, la gente, no. Yo no estoy defendiendo al que roba, al que mata a una persona, al que golpea, no estoy. Es responsabilidad del Estado la seguridad, pero es responsabilidad del Estado darle a la gente la posibilidad de vivir con dignidad. ¿Lo estamos haciendo nosotros ahora? No, con toda la gente no. No lo estamos. ¿Pudimos cumplir con lo que le prometimos en el 2019? No. Nuestra propuesta era mucho más profunda. Ahora, claro, ¿alguno se puso a pensar lo que hubiera sido la pandemia, la sequía, la guerra con Rusia, estando Macri en el gobierno? ¿Alguien lo pensó? ¿Alguien lo proyectó para tener tanto odio? Bueno, vos me preguntás, ¿estás de acuerdo con todo lo que hizo Alberto? No. Alberto debería haber aprovechado su poder político en el primer tiempo para modificar cosas que había que modificar en profundidad. No lo hizo. No lo hizo. Pero también tengo que entender que enfrentó una pandemia, enfrentó una sequía, enfrentó la guerra en Rusia, que significó una cuestión económica a nivel mundial importantísima. Bueno, entonces el juicio que uno puede hacer sobre determinadas cosas no la puede hacer si no lo hace dentro del contexto donde se dan las cosas. A ver, que me niegue alguien que los mejores años de la Argentina, de los últimos años, fueron los años de Néstor y Cristina, en cuanto a derechos, en cuanto a la posibilidad de progresar. El mejor préstamo hipotecario fue el procrear. Lejos, lo discuta quien lo discuta. Mis hijas tienen su casa por el procrear. Ayer estuvimos buscando una solución al famoso préstamo UVA, que lo puso Macri, sabiendo que el país iba para arriba con la inflación y eso iba a provocar en las cuotas de los tenedores del préstamo el desastre que se produjo. Pero sin embargo, ayer en la Cámara, la culpa de la situación de esas familias es nuestra, porque la inflación está alta. Es no responsabilizarte de nada, es no hacerte cargo de nada. Ayer votamos una ley que no le soluciona la vida a los tenedores UVA. Les da un alivio, pero no les damos todas las respuestas que los tenedores de uva querían. Yo no ando mucho en los medios, no me gustan mucho las redes. A mí no me gusta todo lo que se dice en redes detrás de una pantalla de un teléfono, sin la responsabilidad de decírselo muchas veces cara a cara a una persona y sin fundamentar muchas veces o con las pruebas que son necesarias cuando vos avanzás sobre otra persona. Por eso a mí, si vos me buscás en las redes, no me vas a ver haciendo juicios de valor, hablando sobre las personas, hablando sobre la privacidad de las personas. No me gusta eso, no me gusta. Y en realidad en mi pueblo, yo termino mi mandato ahora, pero realmente fui diputada de la Nación y siempre fue un orgullo venir de Ameguino.
siempre, y sigue siendo un orgullo. Sin embargo, yo me pregunto ahora por qué Ameguino nunca me invitó a discutir, a debatir, a pensar mis ideas, las ideas que yo defiendo, en el lugar que es mi pueblo, que por supuesto vota un signo distinto, o votaba un signo distinto, pero yo a Calixto, bueno, ahora no es el intendente, pero yo a Calixto lo conocí desde que llegó a Meguino y lo quiero mucho, porque viví toda una etapa de mi vida, cuando estaba recién casada en Ameguino con él, su señora, sus primeros hijos. Y bueno, y yo discrepo con eso. Yo creo que debatir e intercambiar ideas es lo mejor que nos puede pasar a los argentinos en este momento. Y no comerte el paquetito hecho, cerrado, con moñito, creyéndote que te van a cambiar la vida cuando eso no va a suceder. Por lo menos para la mayoría de los argentinos. Para un sector, si no, fíjense lo que está pasando ahora todavía con el sistema inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires. Ahora van por la privatización de Costanera Sur. Pulmones fundamentales en una ciudad como Buenos Aires. Bueno, y es nada más que un negocio inmobiliario. No tiene otra mirada, otra búsqueda, no es una política de la ciudad de Buenos Aires para generar viviendas para la gente que no tiene viviendas. Bueno, esas cosas también son importantes. Pero yo, más allá de la política, que me gusta, que es lo que he hecho toda mi vida, en realidad para mí hay otras cosas que tienen prioridad en mi vida. Yo nunca perdí las prioridades en mi vida con respecto a mi familia, bueno, a mi mamá hasta que la tuve, mis hermanas, mis amigos. Yo quiero mucho a mis amigos, a Estela, a Abel, yo los sigo viendo siempre, a Vivi. Yo puedo seguir hablando con ellos. Me gustaría hablar con otros amigos que he tenido siempre y compartir mis ideas y mi pensamiento, aunque no sean los mismos. Aunque no pensemos lo mismo, a mí eso no me preocupa, pero yo tengo los mejores recuerdos de Ameguino y mis hijas también tienen los mejores recuerdos de Ameguino. Y yo lamento mucho que mi mamá no esté, porque me hubiera gustado que mis nietos tuvieran esos recuerdos de Ameguino. Y no me quiero olvidar de ellos, porque Cata y Milo significan para mí lo mejor, lo más grande, lo que me da mucha alegría. Milo llegó en un momento difícil, porque había muerto Cristina y mamá, y nos enseñó que había otra cosa para vivir. Así que también quiero compartir eso con Ameguino. Y yo quiero agradecerte mucho, Claudia. Vos sabés que este espacio de entrevista empezó hace muy poco por una iniciativa personal, con una mirada de intentar hacer a través de las redes un periodismo público donde la agenda la pongan los ciudadanos y no en entrevista. Y terminó siendo, digamos, terminamos hablando de distintas tácticas que hemos desarrollado aquí, pero con ameguinos desperdigados por todo el territorio. Hablabas de desaparecidos, hace poco hablé con Franco Bongianino, hijo de Beto Bongianino, después con muchos chicos, como por ejemplo Elías Saiz, que ha hecho un documental muy importante respecto a los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, de autosustentables, que se ha emitido por Canal Encuentro, muchísimos, Paso Choteco, que tiene una fundación aquí en Buenos Aires, y bueno, digo, tenemos una diputada nacional, yo no te conocía, tenemos una diputada nacional, la voy a invitar, le voy a proponer una entrevista. La verdad que, como también lo hizo en la moto, que hace poco hablé, me respondiste enseguida, te pusiste en contacto y te has predispuesto a hacerla, así que mantenés ese espíritu
ameguinense pueblerino, y te lo quiero agradecer muchísimo que me hayas cedido este espacio. No, para mí, te vuelvo a repetir, la oportunidad me la diste vos. Yo quiero mandar un saludo muy especial también a la familia de Olga Vicente, que falleció hace poquito, porque yo compartí con ella primaria, secundaria, pero cada vez que volvía a Meguino, ella de alguna manera se tomaba el tiempo para que nos cruzáramos. A veces la charla era en una esquina, ella en la bicicleta. Y cuando pasó lo que pasó, la verdad que me hubiera gustado poder estar o acompañar o haberme despedido de Olga, porque la quería mucho, me parecía una loca, re loca, pero tan buena persona, tan divertida, que lamentablemente se haya ido, lo sentí muchísimo. Así que en ese momento le mandé un mensaje a la familia que no sé si le llegó, pero a través tuyo se lo quiero hacer llegar. Así que a ella y a todos los conocidos de Ameguino, a la familia Garza, a la familia de Maneco. Yo con Maneco, Maneco radical, Maneco Sí, claro. fue como mi padre, la verdad, Maneco fue como mi padre. El día que falleció mi papá, el que me tenía en brazos era Maneco. Y después discutíamos de política, pero a él, y me lo llevo en el recuerdo, porque él se reía de mi discusión. Y él era radical y iba a ser Sí, claro. siempre radical, pero jamás me ofendió, ni yo me hubiera atrevido a ofenderlo. Él se divertía de lo que discutíamos y venía a casa cuando sabíamos que estaba para dar esa discusión, para hablar de los temas y de lo que hacíamos. Así que yo los recuerdo tanto, eh, eh, y le digo a Meguino que lo quiero mucho, que fue para mí un pueblo hermoso, que nos permitió vivir una niñez y una adolescencia divina. eh, bueno, que seguramente nos costó volver, o nos cuesta volver ahora que no está la casa, pero seguramente que vamos a volver para que mis nietos conozcan de dónde venimos y dónde nos criamos, y vean nuestros amigos y vean nuestro club que tanto queríamos. Te agradezco muchísimo, Claudia, y te mando un gran abrazo y te vuelvo a repetir las gracias por el tiempo que me has cedido. No, un abrazo enorme para vos, hermoso lo que estás haciendo, y bueno, yo a disposición tuya cuando lo necesites. Abrazo, Claudia.